Voy a estar leyendo de Isaías 53, del 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para el que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Eso dice Isaías 53, del 1 al 7. Veamos. Estos versos nos traen a la memoria la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener nuestros pensamientos y atención en entero agradecimiento de lo que Cristo hizo por cada uno de los salvados. Debemos de pensar en los golpes del látigo y no olvidar sus llagas. Todos nosotros fuimos causantes de las flagelaciones de su cuerpo, ya que por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Dios compara el pecado como una lepra, y la lepra es una enfermedad. El pecado es mucho más que una enfermedad. El pecado mata y destruye a las personas. Dice el Señor, el alma que pecare morirá. Pero nuestro Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, y por su gracia, sin embargo, no se hace remisión si no es por la sangre. No es un elemento esencial que el hombre desde su creación, sino una cosa anormal, perturbadora y destructiva. Cuando una persona está completamente enferma, la enfermedad perturba las funciones corporales. De igual modo, el pecado rompe el equilibrio de la fuerza de la vida, saca nuestras facultades de la razón, debilita nuestra fuerza y resistencia, haciendo aquello que sabemos que no podemos hacer. Pablo lo describe en Romanos 7, 18 al 23, hay que leerlo. Una enfermedad debilita el cuerpo. De la misma manera, el pecado debilita la energía moral. Por eso es que cualquier hombre puede caer en una inmoralidad a causa del pecado, que siempre acecha a la puerta. El pecado mora en nosotros. La Escritura enseña que nosotros tenemos tres enemigos: el diablo, el mundo y nosotros mismos. Si alguno le da cabida a alguno de ellos, se está olvidando de las heridas de Jesús. Tenemos que tener presente que el pecado es universal, es contagioso, es inmundo. Nadie tiene el poder de curarse. Tampoco ningún médico tiene la facultad de curarlo. Ni siquiera la muerte, que termina con todo dolor corporal, puede curar la enfermedad, sino que el pecado se manifiesta con su mayor poder en la eternidad. El pecado hace que los hombres sean inmundos delante de Dios, ya que Dios mismo, mediante la llaga de Jesús y su sangre derramada, puede limpiar el pecado. Dios tiene el remedio que Él mismo ha provisto. He aquí la medicina celestial, las llagas de Jesús en su cuerpo, la cirugía del cielo, donde el mismo cirujano es el herido, y sus propias heridas son el remedio de la curación. Hay que recordar que estas llagas fueron expiatorias. Él sufrió en nuestro lugar. Esto se llama la doctrina de la sustitución. El pecador debe suplicar por esa operación y aceptar la redención para ser salvo. Mediante la fe en Dios, que es el que la ofrece, esa fe será la que envuelva la herida causada por el pecado. Por el arrepentimiento, Dios otorga el perdón de los pecados.
Y solo remedio ha sido establecido por Dios. ¿Por qué hemos de buscar otros en ningún otro? En ningún otro hay salvación. Miren esto. El hombre viene y se presenta delante de un juez. Le dice, juez, yo he pecado. ¿Qué hace el juez? Nada. Él no puede perdonar pecado. No hay hombre en la tierra que pueda perdonar pecado. El único que perdona pecado es Dios. Dios, mediante la sangre de su Hijo que dejamos en la cruz del Calvario, es la única medicina que tiene Dios para curar el pecado. El hombre no puede curarse a sí mismo. El hombre es pecador y su cuerpo mora dentro de su cuerpo, y en la concupiscencia es atraído y seducido para aquellas cosas que deshojan a Dios, pero que el diablo quiere que se complazca en él las tentaciones que él hace para satisfacerse él mismo en que la situación que el hombre cayó, que él fue el que la produjo, no fue Dios. Dios no castiga al hombre por ser inocente. Dios castiga al hombre porque es pecador. El hombre no es inocente en sí mismo porque no hay bueno ni uno. Solamente Dios es uno que es bueno. Es buenísimo porque en su bondad nos atrae y nos perdona en Cristo Jesús y perdona todos nuestros pecados. Así que la sustitución de Cristo en la cruz del Calvario fue en beneficio de nosotros. Murió Él en lugar de nosotros. Y por el sacrificio que él hizo es que nosotros podemos ser salvos. No hay otra salvación en el hombre. No hay nadie aquí en la tierra que pueda perdonar pecados. Los únicos pecados que son perdonados son por Cristo Jesús y por la sangre derramada que Dios ofreció al hombre para el único remedio de la enfermedad del pecado. Así que en Cristo Jesús Él es el único. Así que damos gracias a Dios por esa exhortación de las heridas de Jesús. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde. Hasta aquí mi exhortación. Que el Señor le guarde.